hermanos, el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas. Espero que la hayan pasado una semana bendecida y hoy vamos a continuar como toda la semana, y esta no es la excepción, sobre el estudio de la Escritura de la Torá. Pero antes de comenzar, nuevamente quiero darle las gracias al ministerio Sabiduría en Torá del hermano Rico Cortés por el privilegio que nos ha dado a cada uno de los maestros para enseñar por medio de este medio y para aquellos que están regresando a las sendas antiguas. Nuevamente, este es el hermano José Borges y hoy vamos a estar concentrándonos en la parashá o en la porción de la escritura de la Torá que se titula Toldot. Toldot significa en nuestro idioma hispano-latín generaciones. Y vamos a ver entonces la importancia en las escrituras en la Torá sobre las generaciones. Las generaciones las que llevan a una secuencia de la genealogía donde Yeshua entonces, el Mashiach, nace para traer salvación al mundo. La Haftorah que vamos a usar y vamos a leer para apoyar la escritura de la Parashá Toldot se encuentra en Malaquías capítulo 1 versículo 1 y capítulo 2 versículo 7. Y del Brit Hadashah o del Pacto Renovado vamos a estudiar a Marcos capítulo 9 versículo 14 y el capítulo 10 versículo 31. Como dije anteriormente, las generaciones son bien importantes en el estudio de la Torá porque en ella podemos aprender el plan del Eterno para su pueblo Israel. Comenzamos hoy con el capítulo 25, versículo 19, pero antes de eso, en la parashá anterior, la porción de la escritura que hablamos anteriormente, la semana pasada, estuvimos hablando de los años de Sara y de cómo el Eterno, por medio de la sabiduría del Espíritu de Santidad, Abraham compra la cueva de Macpela y el campo de a su alrededor como símbolo de que él tenía un título de la tierra de Israel para las generaciones que iban a venir luego de nuestro siervo Abraham. Por eso digo que las generaciones en las escrituras son bien importantes, porque vamos a ver que en estas generaciones hubo pacto con Abraham, hubo pacto con Isaac, hubo pacto con Jacob. Y de esa descendencia vemos cuál es el pacto que el Eterno hizo con cada uno de ellos y su descendencia y sus generaciones. El capítulo 25, versículo 19, lee de la siguiente forma y dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y dice, Abraham engendró a Isaac. Entonces aquí vemos que la palabra traducida como generaciones es la palabra Toldot, el cual lleva el título de la parashá que estamos estudiando hoy. De la palabra entonces, de la palabra Toldot, viene el nombre de la ciudad de Toledo en España, referencia a los descendientes judíos que la poblaron y la desarrollaron luego que fueron exiliados de la tierra de Israel. Solamente quise hacer ese pequeño comentario, pero vemos que esta parashá comienza y estas son las generaciones de Isaac. Qué interesante. Vamos a ver qué tiene que ver las generaciones. Y solamente el entender las generaciones podemos ver el plan del Eterno cumpliéndose en cada capítulo, versículo de las Escrituras. Y no solo eso, vamos a ver también los milagros que el Eterno hacía para levantar una generación. Leamos entonces el capítulo 25, del versículo 20 al 21. Y leemos: tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Eterno. Y Rebeca, su mujer, concibió. Nuevamente, vamos a ver qué milagro el Eterno desarrolla y se manifiesta en medio de estas tres generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, y cómo esas generaciones fueron levantadas. Si nosotros podemos a leer la mayoría, muchas de las mujeres hebreas eran estériles,
que no podían tener hijos. Y vamos a ver cómo el Eterno hace lo sobrenatural. Él siempre actúa en lo sobrenatural y su manifestación física es por medio también de milagros. Vemos entonces que Sara, Rebeca, Raquel y Hannah, la madre del profeta Samuel, eran estériles. Y vamos a ver qué relación tienen esas mujeres con las generaciones. Dice, Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. ¿A qué? Al pacto que el Eterno había hecho con Abraham y con Sara de que ella iba a concebir un hijo, el hijo de la promesa. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Raquel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos. Y Hannah, la mamá del profeta Samuel, fue estéril durante 19 años, según el Midrash. Aquí vemos que el Eterno escoge a personas, en este caso a unas mujeres, que eran estériles para manifestarse al pueblo de ese tiempo, para que vieran que el Dios que había llamado a Abraham era el verdadero Elohim. Y por eso dice que pasaron tantos años ellas esperando en tener hijos. En el versículo 26 está escrito entonces que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaú y a Jacob. Esto significa entonces que Isaac tenía que haber orado durante 20 largos años para recibir la promesa que se le había dado de que su generación iba a llenar la tierra. Acuérdense, todo esto es a base del pacto que el Eterno hace con Abraham, que le dijo que su descendencia sería como las estrellas del mar, que iba a ser como la arena del mar, que no podía ser contada. Imagínense, una mujer que no puede tener hijos por tantos años, me imagino en este caso, como Abraham, en este caso Isaac, iba a pensar que entonces que el Eterno lo había olvidado, pero no, el Eterno nunca llega tarde, en las promesas Él las cumple y tiene un propósito para cada evento, cada suceso que vemos en las Escrituras. Entonces hubo 20 años de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa de que la descendencia entonces de Abraham iba a ser multiplicada. Nuevamente, el pacto que hizo el Eterno con Abraham no iba a detenerse. El Eterno iba a hacer cualquier milagro para que la descendencia corriera. Entonces, ¿qué nos enseña estos eventos y estos años que han pasado, que pasaron para que estas mujeres tuvieran hijos? ¿Qué nos enseña? Veremos a ver varias cosas. Primero, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Ahora bien, sabemos que está lleno de problemas y motivos para a veces decir, bueno, voy a tirar la toalla. Pero el camino de la fe consiste en confiar en el Eterno. Por eso que la fe, la emuná, es importante en la vida de aquellos que están regresando a las sendas antiguas, al conocimiento de la Torah y la obediencia total. Porque la fe es la que nos va a nosotros a llevar día a día de acuerdo al plan del Eterno. Entonces, para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de la vida, necesitamos tener fe. La fe es la base esencial de la vida del creyente en Yeshua, en el Eterno como un solo Elohim y en la obediencia a los mandamientos. Yo obedezco los mandamientos y tengo fe. Tengo fe de que los mandamientos que el Eterno escribió eran para mí, y si yo los llevo a cabo y los cumplo, yo seré bendecido. Esa es mi fe. Entonces, leamos a Romanos capítulo 8, verso 35 al 37. Dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Y tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿ok? Por medio de aquel que nos amó. El camino de la fe nos dice entonces, sin todas estas cosas somos más que vencedores. No nos dice eso,
sino que dice que en todas estas cosas seremos vencedores. ¿En qué cosas? En la tribulación vamos a vencer, en la angustia vamos a vencer, en la persecución vamos a vencer, en el hambre, en la desnudez, el peligro y la espada y hasta la muerte. Vamos a vencer, porque si nosotros, cuando suene la final trompeta, somos levantados, aquellos que han muerto en Yeshua serán levantados del polvo, y nosotros los que quedemos seremos transformados por medio de la fe en la escritura de lo que dice la Torah. En todas estas cosas somos más que vencedores, y no es por nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. La palabra dice que nos amó antes aún de la fundación del mundo. Así que entonces vemos que el camino de fe, tanto para Abraham como Isaac, consistía en confiar en el Eterno, que Él iba a tener la solución para cada problema que humanamente ellos no podían solucionar, y que en sus ojos era imposible resolver el problema. Hoy día vemos, hay mujeres que pues, son estériles, y la gente dirá, pero son estériles porque pecaron. Eso no trabaja de esa manera. Las mujeres que son estériles es porque el Eterno lo quiso de esa manera. O pudo haber una enfermedad, o tuvo que haber algo pasado cuando la mujer era niña, como muchos problemas médicos. Pero no podemos juzgar a las personas y decir que es el pecado, porque no es así. Pues entonces Sara, Rebeca, Raquel y Ana entonces hubiesen estado en pecado, pero no fue de esa manera. Entonces el Eterno lo que hizo fue que escogió estos eventos, este suceso, esta problemática que había para levantar una nación de mujeres estériles. Acuérdense de eso. En segundo lugar, podemos ver que este texto nos enseña que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del hombre. Nosotros no nos podemos quedar sentados y esperar por las promesas. Nosotros tenemos que hacer el trabajo, y las promesas se irán cumpliendo de acuerdo a la voluntad del Eterno. Aunque Isaac sabía que había heredado las promesas dadas a su padre Abraham, de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena, él no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas, sino que hizo, él se puso a orar para que se cumplieran. Si el Eterno te ha prometido algo, como lo buscamos es por medio de la oración y la fe. Nosotros tenemos que ser parte del cumplimiento de esas promesas. El Eterno ha creado la fórmula perfecta para acercarnos más a Él, y es la oración. Y por medio de esa oración nosotros, el hombre, podemos colaborar en el cumplimiento de sus planes en la tierra. Acuérdense que todo lo que está en el cielo se manifiesta en la tierra, y de la manera que lo traemos el cielo a la tierra por medio de la oración. Por eso vemos que las profecías de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno histórico de predicciones bonitas para que la gente se asombre de la grandeza del Eterno. Para eso es que vinieron las promesas y están las profecías en la Escritura, sino que son para que podamos colaborar con Él. No podemos sentarnos y todo el tiempo decir, wow, mira cómo Dios obra, mira cómo el Eterno obra. No podemos solamente quedarnos en ese proceso de sorprendernos, sino que tenemos que colaborar con Él para que el cumplimiento de sus planes que Él tiene para cada persona sean revelados de antemano. Por eso la gente pensará, no, pero Dios es todopoderoso. Sí, pero Él quiere que nosotros seamos parte del cumplimiento de esas promesas. Imagínense que en el caso de Abraham, Sara le da a su sierva Agar para que tengan un hijo, porque ella no podía tener. Ella como decimos nosotros, se fue muy adelantada. Su fe era muy pequeña. Por eso que el Eterno le viene a visitarlo y le dice que ella iba a tener un hijo. Y ella lo que hace es reírse, porque ella pensaba ya que ya sus senos se habían secado, sus pechos, y que ya la matriz se había secado. Ella no pensaba en que el Eterno podía hacer un milagro. Ella estaba pensando con una mente natural como de hombre, pero no estaba pensando en la fe del Eterno y lo sobrenatural.
Entonces vemos en Daniel capítulo 9, capítulo 2 al 3 dice, está escrito, en el año primero de su reinado, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Eterno, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Elohim el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces vemos que el gran secreto para tener éxito en el reino de los cielos es colaborar con el Eterno en el cumplimiento de las promesas. No nos podemos quedar sentados solamente en esperar en la venida del Mesías. Tenemos que trabajar, tenemos que llenarle esta tierra de la imagen del Eterno por medio de su palabra, de su Torah, por medio del cumplimiento de sus mandamientos. Por eso dice que en el versículo que leímos al principio decía, y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer. Entonces vemos que en este texto podemos encontrar que algunas claves para tener éxito en la vida de oración. Primero, Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. En otras palabras, Isaac no se movió a orar por otras cosas, sino por la promesa que se le había dado de que de la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Él no se puso a decir, yo quiero, estoy orando para que me den mucho ganado, muchos rebaños. No, él no oró por eso. Él se concentró en la profecía que se le había dado a Abraham, su padre. Entonces, esto significa en primer lugar también que no estaba buscando sus propios intereses, como dije anteriormente, en la oración, sino estaba buscando los intereses del Eterno. Esa debe ser nuestra oración. ¿Cuál es los intereses del Eterno en nuestras oraciones? ¿O será que nosotros pedimos solamente para nosotros? Como lee Mateo capítulo 22, versículo 42, el segundo versículo. Dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ok? Esta era la oración. No se haga mi voluntad sino la tuya. Esa pues debe ser la oración diaria de nosotros. Mateo 6:10 dice, el motivo de la oración es que la voluntad del Eterno se haga en la tierra. Acuérdense, todo lo que sucede en el cielo es manifestado en la tierra, pero tenemos que orar para traer esa manifestación del cielo para que se haga visible a nosotros los hombres. Seguimos entonces. También Isaac oró fervientemente. La palabra traducida como oró es la palabra en hebreo vayetar, que viene de una raíz que tiene que ver con abundancia. Wow, una oración que viene con abundancia. En este contexto, según Rashi dice, esta palabra significa un rezo, una oración insistente. Y podemos buscar, veamos a Lucas capítulo, vamos a Hechos, capítulo 5, Hechos 12, Hechos capítulo 12, versículo 5, 12, vamos a leer qué dice aquí, el 12:5. Dice, así que Pedro era guardado en la cárcel y la congregación hacía oraciones sin cesar al Eterno por él. Nuevamente vemos que en este caso Pedro estaba preso y sus amigos, compañeros, comenzaron a orar fervientemente. Ellos no oraron para que se sienta bien Pedro en la cárcel, no, de que fuese librado de la cárcel. Y así es que debe ser nuestra oración. Y así fue la oración de Isaac. Isaac también oró sin cesar. Su oración insistente duró 20 años. Y vemos muchos versículos que también hablan de esa oración. También Isaac intercedió por su esposa. Ustedes ven la secuencia de cómo él oró. Oró primero, no estaba buscando sus propios intereses. Segundo, buscó y oró con fe. También oró fervientemente, oró sin cesar y ahora está intercediendo por su esposa. Qué interesante que él tenía que orar por su esposa, porque su esposa era la que iba a tener que dar a luz para que la descendencia de Abraham, Isaac, siguiera más adelante.
Entonces, él lo intercedió por su esposa. Con toda seguridad podemos decir que tanto Isaac y Rebeca oraron, pero la Torá dice que solo la oración de Isaac fue oída. Rashi dice, un sabio judío, dice que era porque él era hijo de un justo y ella no. Y por eso su oración fue más eficaz. Pero el Eterno es el que decide en esto y él contesta las oraciones a quien él sabe que está haciendo la voluntad del Padre. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, entonces, como hizo Isaac, es desatado el poder divino sobre los necesitados. Entonces la intercesión viene siendo una intercesión poderosa. Okay. Entonces vemos que Isaac tiene que hacer una oración por 20 años, todos los días, sin cesar, una intercesión por su esposa, porque él quería que su esposa tuviese un hijo. Porque esa era la promesa que el Eterno le había dado a Isaac. Él no podía salirse de ese patrón, de esa promesa, de esa oración, para recibir la respuesta. El 25-22, Génesis capítulo 25, versículo 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué yo? Y fue a consultar al Eterno. Cuando nosotros tenemos situaciones, tenemos que ser como Rebeca. Tenemos que, si no encontramos la solución o en nuestra mente no podemos ver el propósito del por qué, qué es lo que está pasando, tenemos que ir a consultar al Eterno. Dice que la palabra hebrea, que ha sido traducida como luchaban, es la palabra en hebreo va-yitro-tatsu. Va-yitro-tatsu. Es difícil de entender. Ella no podía entender lo que estaba sucediendo en su vientre. Y esta palabra viene de la raíz ratzat, que significa luchar, pero que también está relacionada con la palabra ratz, que significa correr. Por esto los rabinos interpretaron esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir como corriendo, para salir rápido. Capítulo 25, versículo 23, y dice: y el Eterno le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas 2 naciones jugarían un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel y de nosotros en el día de hoy, y especialmente en estos tiempos, con relación a la venida del Mesías. Jacob es el padre de Israel, y Esaú entonces es el padre de Edom y el imperio romano. Siempre ha habido una tensión en estos dos. Si uno estaría por encima o el otro estaría por debajo o viceversa. Siempre, desde que estaba en el vientre de Rebeca, ellos buscaban a ver quién era el que iba a estar sobre quién, y aun cuando nacen, y hasta el día de hoy sigue siendo de esa manera. De los 2 saldrían grandes reyes. De uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo. Sabemos que uno construye y otro destruye. Finalmente el menor sería el principal. Al final Jerusalén será más poderosa que Roma. Como dice la Escritura, en los últimos tiempos los cristianos servirán a los judíos, y todas las naciones servirán al pueblo de Israel. A todos aquellos que están en obediencia a la Torá tendrán que servirle a todo el pueblo de Israel, el Israel que el Eterno está llamando para ser reunido nuevamente. El versículo 25 del capítulo 25 de Génesis dice: salió el primero rojizo, todo velludo, una pelliza, y lo llamaron Esaú. El nombre Esaú viene de la palabra Azui, que significa hecho o terminado. El versículo 26 dice: y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos los dio a luz, cuando Rebeca los dio a luz. Entonces la palabra hebrea para talón es ekef. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. Y esto es bien interesante. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Esaú significa que finalmente será él
el que tome el dominio en el mundo en los postreros días. Hablando del tiempo del milenio. Cuando el dominio del Imperio Romano es destruido y se ha destruido con la venida del Mesías, el Imperio Hebreo entonces dominará el mundo entero, como dice Daniel, capítulo 2, versículo 34 al 35. Dice: estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Las piernas y los pies de la estatua entonces simbolizan el Imperio Romano. ¿Se acuerdan de la estatua que hizo el rey Nabucodonosor? Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano, y así establecerá el imperio judeo-mesiánico en toda la tierra, como nuevamente nos dice Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45. Y dice: en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de mano, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Más adelante vemos, en el libro de Daniel se presenta la influencia romana como una bestia terrible. Entonces, vemos que aún en los tiempos de Daniel las profecías se estaban cumpliendo, porque de esa generación de Abraham, de Isaac y de Jacob iban a salir dos naciones que pues hemos visto que uno se denomina como, se ha significado o ha hecho como símbolo del Imperio Romano, y del hijo de Jacob, de hijo de Isaac, Jacob, viene siendo entonces el reinado del Mesías. Y vemos que todo eso tiene un cumplimiento, y llegará el momento en que entonces el reino de romano será destruido completamente. Y dice el capítulo 25, el versículo 27, dice: los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre íntegro que habitaba en tiendas. Jacob era íntegro en hebreo, significa tam, que significa, según Rashi, que no era hábil para engañar como Esaú, que él era íntegro, era sencillo. Los rabinos interpretan la palabra tienda como una referencia a las tiendas de Shem y de Eber. En otras palabras, el significado de las tiendas era que estar debajo de las tiendas era estar debajo de la enseñanza de la Torá. Y por eso vemos que Esaú era más cazador, se pasaba más fuera, y Jacob pasaba más tiempo dentro de las tiendas aprendiendo sobre las escrituras, de lo que había pasado anteriormente con su padre Abraham, y todo lo que el Eterno le estaba revelando por medio de todo desde el tiempo de Adán y Eva y la creación. Y él estaba siempre en las tiendas, como significado que siempre estaba dentro de la casa del Eterno. Vamos a continuar entonces sobre lo que es el significado de la primogenitura y por qué la primogenitura es tan importante para el pueblo de Israel y para todos nosotros, que nuevamente, y valga la redundancia, que estamos regresando a la obediencia de la Torá. Así que vamos entonces a continuar con el capítulo 25, el versículo 31. Continuamos entonces con el capítulo 25, versículo 31, y dice: pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Ahora bien, la primogenitura vamos a ver la importancia de la primogenitura, porque Jacob
le dijo, véndeme tu primogenitura. Él tenía que saber algo. Eso dice, la primogenitura consistía entonces en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y servir como sacerdote con los sacrificios. Si nosotros vamos antes del pecado con el becerro de oro, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel estaba en el monte de Sinaí esperando las instrucciones del Eterno. Todo el mundo, todos los primogénitos de Israel eran sacerdotes. Entonces vemos que después los levitas fueron puestos en su lugar por el pecado de la adoración. Por eso vemos que el primogénito también recibió una doble porción de la herencia del padre, como dice entonces Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17. So, vemos que los levitas nacen en su trabajo como sacerdote por el pecado del becerro de oro que pasó en el monte Sinaí. Porque anterior de ese pecado, todos los primogénitos estaban señalados para ser los sacerdotes y los levitas del pueblo de Israel. Entonces, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15 al 17, dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá el primogénito al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de primogenitura. Entonces vemos que aun siendo la mujer el hijo de la aborrecida, si es el primogénito recibe doble porción. Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Por eso vemos que la primogenitura es bien importante, no solamente en el pueblo de Israel, en todas las naciones. Los hijos primogénitos son los que, como dicen, tienen que seguir la tradición de esa familia. Y así era el pueblo de Israel, y no era la excepción. Aquí dice que Esaú era profano. La palabra que encontramos en la traducción griega, que es traducido como profano, es bébelos. En la Septuaginta, en la traducción de la Septuaginta, de la traducción de los 70, se puede encontrar la misma palabra en 1 Samuel 21:5 como traducción de la palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper. Entonces, ¿qué nos dicen estos significados? Esto nos enseña que Esaú era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común. ¿Se acuerdan que al principio hablamos que Jacob pasaba más tiempo en las tiendas y él pasaba más tiempo cazando? Entonces, esto significa que él no valoraba entonces su llamado espiritual como sacerdote y solo vivía para llenar sus deseos naturales, sin importar las consecuencias futuras. Por eso es que él cede su primogenitura, porque no estaba pensando en ser sacerdote, él no le interesaba esas cosas. Él apreciaba más lo material y el placer que los valores santos y eternos. Pues hay que tener mucho cuidado, el de apreciar más lo material y no el llamado que el Eterno le ha dado a cada uno. Que no hagamos un ministerio solamente para ganancia ilícita o ganancia propia, porque eso no está bien delante del Eterno. Entonces despreciaba también todo el plan de redención. Esaú despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham y a Isaac. Acuérdense, él era el primogénito. El plan era con el primogénito. Por eso vemos que con esa manera de ser dañada la imagen del Eterno, él no iba a poder representar a la familia del Eterno ni el canal de bendición para las naciones. Con esa forma de ser de Esaú, que no le interesaba nada de lo santo,
era imposible que él fuera el representante, porque lo que iba de representante de la bendición de las naciones, porque entonces lo que iba a hacer dañar la imagen del Eterno. Como dice Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, yo os he amado, dice Hashem, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Declara Hashem. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Entonces vemos que el carácter y las actitudes de Esaú eran aborrecibles para el Eterno. El Eterno no quería saber de Esaú. Y es obvio que su padre Isaac no era consciente de la maldad que se escondía detrás de su fachada del hijo de él, Esaú, y que no era respetuosa. Entonces vemos que aquí el Eterno es el que tiene que traer un plan, porque él veía que el padre Isaac no sabía lo que estaba pasando con su hijo Esaú. Capítulo 26, versículo 1. Por eso es que cuando leemos la Escritura y estudiamos la Torá, la Escritura en su contexto, podemos aprender mucho más allá de solamente lo que leemos y ver un mensaje exacto y congruente y paralelo con las profecías y las promesas que el Eterno nos ha dado a nosotros. Y el Eterno veía que Esaú no llenaba esas cualidades. El capítulo 26, versículo 1 dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Aquí vemos que Isaac está pasando por el mismo tiempo de hambre que pasó Abraham. Sabemos la historia que Abraham va a Egipto y ustedes saben los mal tiempos que pasaron por él haber tomado esa decisión. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué pasa con Isaac. Isaac tenía planes para ir a Egipto, para escapar de lo que había hecho con su padre, el rey Abimelech. Pero vamos a ver cuál es la contestación que el Eterno le da a Isaac y cómo él le provee a Isaac y él no tiene que ir a Egipto. El capítulo 26, versículo 2 dice, y se le apareció Hashem y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Entonces vemos que Isaac había nacido en la tierra de Israel y además había sido ofrecido como sacrificio al Eterno en esa misma tierra, ¿se acuerdan? Cuando Abraham va con él para hacer el sacrificio. Uno de los Midrash dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para Isaac porque había hambre, pero el Eterno le dice que no descendiera a Egipto. Sabemos que Egipto representa el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos entonces nuestra ayuda? ¿En el mundo o en el Eterno? ¿Confiamos en sus promesas o no confiamos en sus promesas? Isaac no era opción, él tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo en una tierra que no producía nada, porque acuérdense, llegó hambre. Por eso vemos que en esta parashá, en esta porción bíblica, pasan muchos milagros, que solamente al leerlo no los vemos por encima, pero cuando entramos de lleno, podemos ver que muchos milagros pasaron. El Eterno siempre cuidó a sus generaciones desde Abraham hasta el día de hoy. El capítulo 26, versículo 3 dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre, a Abraham. Aquí viene entonces la promesa que iba a sostener a Isaac durante la hambruna que había en su tierra. Si él era capaz de confiar en el Eterno, él sería prosperado en medio de los problemas.
nosotros, aún en el día de hoy, podemos ser prosperados en medio de las situaciones. La obediencia trae bendición. Si nos mantenemos firmes en la Torah, en obediencia a la Torah, creyendo en Yeshua el Mashiach, creyendo en que el Eterno es un solo Elohim, vamos a pasar cualquier vicisitud de que pasen en el medio de nosotros, vamos a ser más que vencedores. Como así fue Isaac, que Hashem se le presentó, le dijo: no bajes a Egipto, porque yo te prosperaré en medio de los problemas. Ese es el Dios, el Eterno, que nosotros le servimos. El capítulo 26, versículo 4 dice: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente se bendecirán todas las naciones de la tierra. El Eterno no menciona que la descendencia de Isaac iba a ser como la arena del mar o como el polvo de la tierra, solo como las estrellas del cielo. ¿Okay? Y vamos a ver el por qué. El por qué, porque los descendientes celestiales de Abraham están conectados de una manera especial a su hijo. De la misma manera, entonces, que los que están relacionados con el hijo de Elohim serán como las estrellas. Yeshua, el hijo de Elohim, son los hijos celestiales de Abraham, y 2 veces se repite entonces la promesa que su descendencia recibiría todas estas tierras. Por eso vemos que por un lado es una clara referencia a que los hijos celestiales de Abraham van a heredar la tierra de Israel, y todas las tierras del mundo estarán bajo su dominio, como nos dice Romanos capítulo 4 versículo 13. Dice Romanos capítulo 4 versículo 13: porque la promesa a Abraham o a su descendencia, del que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Por el otro lado, vemos a una referencia al Mesías, que será el gobernante entonces de todas las tierras referidas a este texto. Leamos a Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos nuevamente que Yeshua es el que se está hablando aquí en Lucas, que reinará durante el milenio, y todas las naciones se tendrán que postrar delante del Mesías, como respeto al Eterno. En Isaías 9:7 dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Entonces vemos que el celo del Eterno de los ejércitos hará todo esto que ha hablado en las escrituras, en las promesas, en las profecías, que le dará el reino a Israel y a Yeshua para reinar sobre todas las naciones. Y en Daniel capítulo 7, versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Entonces vemos aquí, que el Eterno ya ha prometido a su hijo Yeshua que en los últimos tiempos él se le va a dar dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan a él. Y qué interesante que hoy día muchos no quieren celebrar las fiestas del Eterno, las 7 fiestas del Eterno, y el Shabbat, el día de reposo, porque dicen que eso es para los judíos. Un comentario sin fundamento, un comentario fuera del contexto, porque los mandamientos, las fiestas y el Shabbat son del Eterno. Él las dio para la gente, para la humanidad. Cuando él hizo la creación, el 7º día de reposo, allí no había judíos, allí lo que había era raza humana, Adán y Eva, y él lo hizo para el hombre. Por eso es que aquellos que tengan la oportunidad de pasar del tiempo de la tribulación al reino milenial no tendrán otra opción sino de obedecer los mandamientos,
celebrar la fiesta y sobre todo guardar el día de reposo. Vemos entonces que su dominio, el dominio de Yeshua, el Mashiach, es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y cuando dice, y se bendecirán, que toda descendencia, como la descendencia de Isaac, todas las naciones, todas las familias, serán bendecidas en él, como le dijo el Eterno a Abraham. El que te bendiga será bendecido, los que te bendigan serán bendecidos, y el que te maldiga será maldecido. Entonces vemos que las promesas dadas a Isaac están tocando otra esfera que las que fueron dadas a Abraham. Estas dos promesas vemos una influencia en las dos instrucciones más importantes para la sociedad humana, que es la familia y la nación. Primero viene la familia y luego viene la nación. Si la familia no está bien, la nación no estará bien. Eso es sentido común. La familia viene siendo entonces la institución que sostiene a las naciones. La desintegración familiar que estamos viviendo en los tiempos de hoy está destruyendo nuestra nación. A los buenos le están llamando malos y a los malos le están llamando buenos. Y muchos no están obedeciendo al Eterno en todo lo que Él escribió en su palabra. Y muchas familias que están creciendo disfuncionales por falta de la educación y de la enseñanza de la Torá en los hogares. Por eso tenemos que seguir enseñando por todos los medios que tenemos de medios de comunicaciones, que tenemos para enseñar a todos aquellos, porque el tiempo se está acercando de que las profecías y las promesas que el Eterno hizo al pueblo de Israel y a nosotros serán cumplidas en un abrir y cerrar de ojos. El capítulo 26, versículo 5 dice: porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, aquí del versículo del capítulo 26, 4, que le dice: multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y tu simiente será bendecida o bendecirán todas las naciones. Entonces, el Eterno brinca a hablar sobre el por qué Abraham. Dice: porque Abraham obedeció mi voz y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí aparecen 5 palabras diferentes. Primero, la voz. Abraham obedeció mi voz. En hebreo es Shama. Abraham Bekoli en hebreo. Tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También se puede destacar su obediencia a la voz del Espíritu del Eterno en el caminar diario y en la relación íntima con Él, como nos dice Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Segundo, guardar. La segunda palabra dice: y guardó mi ordenanza. En hebreo se llama Va Yishmor Mishmarti. Literalmente, y guardó mi guardia. Según Rashi, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la Torá, incluyendo legislaciones rabínicas posteriores. Ya le estaba enseñándole a Abraham: ten cuidado con lo que viene después, que va a venir enseñanza como lo que está pasando hoy. Por eso de esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia siempre y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. No como en los tiempos de hoy, que se dice que la Torá ha sido abolida, que ya no tenemos que guardar el día de reposo, que si nosotros celebramos la fiesta del Eterno y guardamos los mandamientos, nos estamos tirando un yugo encima. De eso es lo que estaba hablándole el Eterno, Hashem, a Abraham, de que se cuidara, porque no iba a llegar sin que personas iban a traer nuevas enseñanzas. Y vemos que la apostasía se está revelando grandemente en nuestros tiempos. La tercera palabra, mandamiento.
Dice, mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra mitzvot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. ¿Okay? Entonces, sin embargo, Rashi le da aquí un significado imitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar, el no derramar sangre. Y las leyes de carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torah, y eso lo vamos a leer mucho más adelante. Pero aquí dice que se encuentra, que incluye todos los mandamientos del Eterno, que el Eterno le estaba dando a Abraham. Es bien interesante que los mandamientos no comenzaron en el monte Sinaí, los mandamientos comenzaron desde el principio de la creación. Como leímos, estudiamos el Bereshit, la creación, en el principio. Estudiamos de que el primer mandamiento que fue dado al hombre fue juntaos y multiplicaos. Ese fue el primer mandamiento, de que se juntaran y que multiplicaran y llenaran la tierra de su imagen. Entonces, siguen dando mandamientos fueron dados. Cuando llegan al Sinaí, Moshe entonces los da escritos en piedra para ya un pueblo que iba a entrar, camino a la tierra prometida. Pero la Torah los mandamientos nunca han sido abolidos. Los mandamientos son desde el principio hasta el final, porque es como el Eterno, no tiene principio, no tiene final. Así es la Torah, así es la Escritura, así es la palabra del Eterno. Entonces, hasta los mandamientos, Abraham guardó. 4. Estatutos. Mis estatutos, dice, guardará. En hebreo, los hukotai, son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal más que contra los otros mandamientos. Por ejemplo, el no comer cerdo y no vestir mezclas de lana y lino. Eso es un estatuto que no tiene lógica. Pero el Eterno dice en su palabra claramente, en Levíticos, de que no podemos comer carne de cerdo. No podemos comerla. Aunque sea lógico de que el comer es bueno para el cuerpo, porque viene siendo nutriente, pero en este caso el cerdo no es permitido de que sea comido, porque el Eterno ya lo escribió como mandamiento. Entonces, hay muchos mandamientos que no tienen una lógica explicación, y muchas veces el hombre pues se inventa doctrina, y ponen a Pedro, como en la visión que tuvo Pedro, mata y come porque vio animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces pues el hombre dice, no, pues eso es lo que estaba hablando. No, eso no es lo que estaba hablando el Eterno con Pedro. El Eterno le estaba enseñando a Pedro que según los animales limpios inmundos eran inmundos, así él no podía tratar a sus hermanos, a los gentiles, no los podía tratar como inmundos si él los había limpiado ya por medio de que ellos habían aceptado al Eterno. Y en este caso Cornelio había sido un hombre que hacía oraciones cada día y era un romano. Y no fue que el Eterno le dijo, ya no coman más cerdo. Eso no fue lo que dijo el Eterno. El Eterno estaba hablando un idioma que Pedro reconocía, por eso Pedro decía, yo no puedo comer eso porque no es limpio, es inmundo. Pero era porque en ese tiempo los judíos y los gentiles, los judíos llamaban a los gentiles inmundos. El quinto, leyes. Y mis leyes obedecerán. En hebreo, ve turotai, de la palabra Torah, instrucción, enseñanza. Esto se refiere tanto a la Torah, que luego fue escrita en Sinaí, como la Torah oral, que fue también dada en Sinaí. Aquí incluye todo lo que fue dado escrito y oral. Estas 5 palabras corresponden entonces a los 5 libros de Moshe. En Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. El Señor se encuentra el Señor se encuentra 2 eventos muy importantes que hay que guardar en Pesa y el Shabbat. En Vaikra son mencionados todos los mandamientos que fueron dados en Sinaí. Vaikra es el libro de Éxodo. En el libro de Levítico se encuentra el Huk por excelencia, la vaca roja. En Número hay una repetición entonces y aplicación
de la Torá, una segunda Torá en Deuteronomio. Entonces vemos que el libro de Deuteronomio es una repetición y ampliación de la Torá. Según iban caminando, el Eterno le iba mostrando a Moshe lo que tenía que hacer y lo que no podían hacer. Entonces, Abraham es destacado por su obediencia a todo lo que el Eterno había establecido, tanto los mandamientos que fueron transmitidos desde Adán, como dije al principio, como los mandamientos que fueron dados a Noé, como los mandamientos que le fueron revelados proféticamente. En Génesis 38:8 vemos que en tiempo de los patriarcas se practicaba el liberato, que sería uno de los mandamientos dados por escrito. Deuteronomio 25, del versículo 5 a 6, otro ejemplo es cuando Judá como juez ordena que sea quemada Tamar por su relación fornicaria. Génesis 38:24. Según la tradición, ella fue la hija de un sacerdote. Este mandamiento luego se escribe en Levítico 21:9. También podemos mencionar el mandamiento del diezmo, que fue practicado tanto por Abraham como Jacob. Vemos, por lo tanto, que muchos de los mandamientos que luego fueron escritos estaban rigiendo la vida de los patriarcas y de sus hijos. Entonces vemos, para hacer una recopilación, ya que el tiempo pues apremia, vimos entonces cómo Isaac ora fervientemente para que la promesa del Eterno sea cumplida por lo que había prometido a Abraham y a Isaac, que le había dicho que su descendencia sería como las estrellas y la arena de la mar, como le dijo también a Abraham, y que todas las naciones le servirían a la nación del Eterno. Y vemos que la oración es bien importante en la vida de aquellos que estamos caminando en la obediencia a la Torá. También vimos entonces cómo Isaac, después de orado tanto, recibe el milagro, la promesa que el Eterno le había hecho de que iba a tener descendencia. Terminamos entonces hablando con Abraham y la importancia de la obediencia a la Torá y de cómo los mandamientos han estado desde el principio de la creación y cómo han sido enseñados de generación en generación para que esa Torá, esa instrucción, esos decretos, esos mandamientos sigan siendo practicados y obedecidos hasta la venida del Mesías y seguirán luego durante el reino milenial. A veces tenemos que buscar información, tenemos que leer el contexto para poder entender que Yeshua no vino a abolir los mandamientos, sino que vino a cumplirla. Él dice, yo no vine a abolir los mandamientos ni los profetas. En otras palabras, ni los que dicen los mandamientos, la Torá, los libros de Moshe y los profetas son vigentes desde que pasaron desde el principio hasta los tiempos de hoy. El hombre no tiene autoridad ninguna para decidir qué mandamientos obedecer y cuáles no. Las instrucciones, las 613 instrucciones, leyes que el Eterno le dio al pueblo de Israel, para nosotros también, nos enseña qué mandamientos nosotros aplican a nosotros y cuáles no aplican a nosotros. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom a cada uno de nosotros. Que el Eterno los bendiga y shalom.